Muy buenas tardes ya a todos. Rector magnífico, señor director gerente del Servicio Andaluz de Salud, querido amigo, querida directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, señores directores, señores vicerrectores, presidente de la Academia, señor delegado, queridas amigas y queridos amigos. En primer lugar, muchísimas gracias. Gracias por también al consejero, aunque no esté presente, por haberme invitado a participar en el inicio de este tan importante curso, por visitar esta escuela que forma a tantas personas y que ha contribuido sin duda a mejorar el nivel de conocimiento de todos los profesionales sanitarios y que lo sigue haciendo especialmente en formación continuada. Gracias también, como no, a María José Cano, a Pilar también y a Pilar Guzmán, que me han dicho que posiblemente pronto sea catedrática y a lo mejor la próxima vez ya no come conmigo. Muchísimas gracias. Para mí es un placer, y entro ya, es un placer estar aquí. Gracias también a todos los que están en streaming, que no pueden estar aquí por motivos de la COVID, a los directores que no he saludado y como me decía un compañero que se llamaba Mariano Rajoy y presidente, dice, es mejor que no nombres a nadie porque te olvidarás de alguno al que has saludado, no lo tiene en cuenta y el que no saludas se puede mosquear. Bueno, pues yo a todos los no saludados, gracias a todos y a todos los que nos siguen por streaming. Me han dicho que miras al frente porque si no, no me ven. Y entonces, aunque no les dé la espalda, miraré al frente. Y decía, querida Blanca, que es un honor y un placer estar siempre en Granada. Una persona muy importante en la historia de la literatura, que era Ángel Ganivet, dijo, un granaíno, dijo que el placer que acompaña al trabajo pone en olvido a la fatiga. Y yo me sumo a estas palabras de Ganivet para decir que venir a Granada, pues esto produce todo lo contrario a la fatiga, sino que vuelve uno con las pilas más cargadas. Por eso, muchísimas gracias. Y bueno, yo voy a hablar de lo mío, de mi libro, ¿no? de lo que me importa o de lo que más me importa en las políticas públicas y por lo tanto, claro, esto sí que es un placer. Quiero dar las gracias a todos los servicios de la escuela, a todos los profesores y a todas las personas que desde los servicios administrativos hacen que todo esto salga perfectamente. Muchísimas gracias. Pues bien, les decía que para mí es hablar de mi libro, del libro que no es mío, sino que me lo han prestado a veces los españoles y que me lo prestan día a día a los pacientes también para que pueda a veces ser su voz. Y por eso lo más importante de todo, de lo que quiero compartir, estoy segura que todos ustedes tienen muchos conocimientos y a lo mejor no le aporto gran cosa, pero sí voy a pretender hacer un diagnóstico de cómo estamos y sobre todo hacer algunos planteamientos de futuro de lo que a mi juicio necesita el sistema sanitario. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es lo que nos ha pasado. Nunca pensamos que íbamos a tener, como saben, un problema de una patología infectocontagiosa que fuera una pandemia, pero aquí la tenemos. Una de las enseñanzas que debemos extraer de la gestión de esta pandemia es que nos tenemos que dotar de unos servicios de salud pública que tengan una capacidad de respuesta también preventiva, es decir, anticipándose, que nos permita adelantarnos a los efectos que provocan las crisis sanitarias. Yo defino la pandemia como una crisis de salud pública que ha abierto las costuras al sistema sanitario y por lo tanto que no hay mal que por bien no venga y que tenemos que aprender y mucho y estar muy preparados para eventos. Ojalá la pandemia pase pronto y hablemos siempre ya de etapa post-pandémica. Decía Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, que es médico, como saben, que Europa debe preparar su sector sanitario para hacer frente a una era de pandemias. Pero no solo Europa, España y el mundo, porque el reto ha sido de tan enormes dimensiones que ha hecho que todo el sistema sanitario, que estaba volcado fundamentalmente y afortunadamente en patología crónica, en pluripatología, en patología prevalente, en cáncer, en cardiovascular, se ha tenido que volcar absolutamente en esta patología que ha sido una patología infectocontagiosa. Estamos en una era de pandemias, no es
de epidemias. No es la primera vez. Hemos tenido también el VIH-Sida, hemos tenido el ébola, muy patógeno con menos impacto, el SARS-CoV-1, que yo era ministra de Sanidad entonces, que afectó a 26 países, pero tenía una capacidad de contagio, como saben, menor. Y podríamos decir que en los últimos 20 años la OMS ha venido advirtiendo sobre el riesgo de una pandemia de gran alcance en el contexto de fenómenos de los que tendríamos que tratar hoy aquí, pero no nos va a dar tiempo, que es la globalización, el cambio climático, la industrialización, la agricultura, el nuevo modelo de relacionarnos con la naturaleza. Y que, por lo tanto, las enfermedades infectocontagiosas no son del pasado. Las enfermedades infectocontagiosas, como hemos visto con la pandemia, son del presente. Y tendremos que darle un enfoque nuevo, ayudado por algunos aspectos que diré, porque el mundo ha cambiado tanto que posiblemente, se lo comentaba yo anoche a Blanca y a mis compañeras, posiblemente nosotros en una semana viajemos más que viajaban nuestras abuelas en 10 o 20 años, si viajaban. Por lo tanto, el comportamiento es totalmente distinto. Recuerdan aquello al principio de la pandemia, te preguntaban, ¿usted ha estado en China? No. ¿Ha estado en Italia? No, pues entonces no cumple el protocolo. Bueno, tanto cumplíamos el protocolo que teníamos ya el patógeno instaurado dentro de nuestras casas. Por lo tanto, la primera reflexión es que la pandemia tiene que hacernos pensar que tenemos que tener un sistema de salud integrado, donde la salud pública tiene que tener un peso clave y fundamental, y donde la formación de los profesionales en esta materia también, y que la vigilancia epidemiológica, como ahora hablaré, es clave y fundamental, y que tengo la impresión de que en algunos aspectos hemos retrocedido en vigilancia epidemiológica a pesar de los avances que tenemos y a pesar de los sistemas de información. Por tanto, lo que nos viene encima es cómo fortalecer el sistema sanitario, y tenemos que darle esa reorientación integral, omnicomprensiva, a mi juicio. Pero claro, ¿qué hacer? Porque no podemos hacer todo a la vez y además resolver todos los problemas. Esas mejoras en el ámbito de la salud pública y en el control de los agentes biológicos tiene que ser hecha en periodos interepidémicos o interpandémicos. Lo que no podemos es tomar decisiones cuando tenemos la pandemia encima, es decir, cuando estamos ya. Y la reflexión es que vamos a tener que convivir en el futuro con epidemias, con patógenos nuevos y a la vez con la epidemia de la cronicidad. Es decir, vamos a tener siempre que gestionar y al unísono esos dos modelos a los que tiene que dar respuesta el sistema. Y no hace falta que les comente, porque lo conocen mejor que yo, a los desafíos que nos enfrentamos, a la longevidad de la despoblación, la baja natalidad. El 19,4% de nuestra población tiene 65 años o más y 2,8 millones de españoles tienen más de 80 años y 500.000 más de 90. Tengo que ajustar estas cifras con los datos a raíz del coronavirus que estamos ajustando por edades. Y en España las previsiones, esto sí que es importante, es que en el 2050 más del 11% de la población tendrá más de 80 años. Es decir, enfermedades crónicas, problemas de movilidad, más dependencia y más soledad. ¿Y cuáles son esos retos? Pues los retos son este del que he hablado, el reto demográfico, la financiación y eficiencia del gasto, de la que ahora hablaré, el fortalecimiento del sistema, la innovación tecnológica, las sinergias en innovación tecnológica y farmacoterapéutica público-privada, la humanización, que se ha referido, la verdad que me ha encantado, directora, con buen criterio, y de lo que hablaré ahora, que también entiendo la humanización en el sentido más clásico de nuestros maestros, no el pintar de colores, que eso está muy bien, y el color del gorrito que nos ponemos en el hospital, sino que tiene que ver, es verdad que la parte ambiental, y esto hay muchos estudios, contribuye de alguna manera a ser un ambiente mucho más cercano, pero es verdad que tendremos que plantearnos incluso el color de las batas de los pacientes. Todo eso está muy bien, pero hablamos de algo que tiene que ver con la relación médico-paciente, personal sanitario-paciente. El reconocimiento de los profesionales,
el nuevo escenario COVID y también hablar de ese plan de recuperación y resiliencia, cómo va a impactar o cómo debería de impactar en la mejora de los servicios sanitarios. El reto demográfico no hace falta ni contarlo, es que envejecemos, llegamos a mayores, pero perdemos parte de nuestra salud y por lo tanto podemos llegar a los 100 años, ojalá lleguemos todos los presentes, o a los 110, como una señora que yo conozco que acaba de fallecer y ha llegado estupendamente. Bien, pero no todo el mundo llega estupendamente y por lo tanto tenemos que estar muy preparados. Y siempre hemos dicho esto en todos los discursos al uso, siempre se habla de esto, pero lo que no se está llevando a cabo es la atención de la pluripatología con carácter general y que haya un gestor del paciente que lleve de verdad esa gestión integral, que en teoría es el médico de atención primaria, pero en la práctica en muchos casos el médico de atención primaria, como luego hablaré, no tiene acceso a la totalidad de la información del paciente pluripatológico. Debemos de hacer un esfuerzo para actualizar nuestro sistema de información sanitaria. A esto también me voy a referir después. Y tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Y fortalecerlo significa preservar su gratuidad, su acceso universal y, desde luego, esa equidad que buscamos cuando aprobamos la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que con independencia de dónde vivas y con independencia de que tengas una patología en un lugar u otro del territorio, tengas el derecho al acceso a las mismas pruebas diagnósticas, a las mismas técnicas y a la misma tecnología y también a los mismos fármacos, cosa que, por cierto, en este momento tampoco se da. Pues bien, tendremos que hacer un esfuerzo y luego hablaremos de soluciones. La importancia de los pacientes con una participación activa, pero no porque digamos hay que tener en cuenta a los pacientes, no, es que en la ley está, en la ley del año 2003, como sabéis, del 2002, perdón, la ley de autonomía del paciente, están recogidos los derechos que tiene el paciente a participar también en las decisiones que tome el sistema sanitario. Y por eso tenemos que adelantarnos y ser capaces de idear modelos asistenciales novedosos, y esos modelos tienen que profundizar en la transformación y la evolución digital del sistema sanitario, en la telemedicina, en la medicina de precisión, en la medicina predictiva y en la medicina personalizada. Pero eso que parece que está muy bien y está estupendo, pues a veces nos preguntamos, como luego hablaremos, cuando nos hablan del Big Data y de todo esto, si no tenemos todavía en España una historia clínica integrada de todos los servicios de salud de las comunidades autónomas. Entonces, tenemos tal cantidad ingente de datos que se podrían utilizar para la gestión que ni nosotros mismos los conocemos. Y ahora mismo, en el tema de coronavirus, tenemos una información ingente que tendríamos que saber aprovechar. Pero a mí me molesta mucho cuando se habla de sanidad, a lo mejor porque soy médico, que se hable siempre como la sanidad como un gasto. Y como luego pondré algunos ejemplos, la sanidad es una inversión. Es un motor de la economía española y mundial. Es uno de los servicios públicos mejor valorado por los ciudadanos e incide directamente en nuestra calidad de vida. Y España es el tercer país del mundo con mayor esperanza de vida. Y estamos en el top 10 en atención sanitaria y acceso al sistema de salud. Por lo tanto, todos aquellos que tienen un discurso catastrofista, no les hago ni caso, porque creo que lo que estamos aquí es para mejorar el sistema y que hay fallos en el sistema, pero que tenemos un magnífico sistema sanitario. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos por delante? Es preservar y fortalecer el sistema. Y para ello se necesita una cosa muy importante, que es un nivel de inversión continuado y estable en tasas compatibles con el crecimiento de la economía. Y para eso están ustedes también aquí, en este curso, que es para ser eficientes en el gasto. Esto no es ser cicateros, ni ser puñeteros, no, es invertir y saber en qué estás invirtiendo y que eso tenga un retorno. Y esa es la eficiencia en el gasto, que por cierto, si ustedes quieren buscar, señor rector, buenos gestores, búsquenlos en el sistema sanitario, porque posiblemente los mejores gestores del país
estén en este sector, porque llevamos más de 30 años formándonos, nos lo pagamos de nuestro bolsillo en la mayoría de los casos, pero formándonos siempre para aprender de aquello que no sabíamos y dar una respuesta. Además de los que somos funcionarios del Estado y por nuestra oposición habíamos estudiado, por supuesto, la ley de contratos y el presupuesto del Estado y demás, pero ha habido un esfuerzo en el sector sanitario por formarse. Y aquí se encuentran en el sector grandes profesionales y grandes gestores, que además, por la cultura que tenemos de nuestra profesión, nos seguimos formando a lo largo de la vida. Yo siempre cuento cuando empezamos en los 80 con la contabilidad analítica, ¿no? O a explotar el CMBD, que ahora se lo cuento a la gente más joven y dice, ¿qué era eso? Pues sí, era el conjunto mínimo básico de datos, que era el que utilizábamos, por ejemplo, para ver por qué una estancia media en un hospital a una patología concreta estaba 14 días y en otro estaba 3 días. El gasto sanitario público, había actualizado con los datos que son públicos y cerrados, es un gasto que tiene un porcentaje del PIB, que muchos discuten que habría que destinar más, pero la clave está en incrementar esos recursos. La sanidad, el gasto en sanidad crece más que crece el crecimiento de la economía de un país, porque además de crecer los precios, que crecen, y ahora tenemos inflación otra vez, crecen los precios, es decir, crece el IPC, crecen las retribuciones, deberían en muchos casos crecer más, y crece la innovación. Y por lo tanto, siempre estamos con un crecimiento que, se pongan como se pongan, va a ir por encima del crecimiento del PIB del país. Se ha visto en los últimos datos que he visto del año 2020, superamos ya, es un año COVID, superamos ya los 80.000 millones de euros, de los cuales casi 20.000 son en gasto farmacológico. El gasto sanitario público es una parte del gasto sanitario del país y hay una parte a la que contribuye el sistema privado del país, el sistema sanitario privado, y en total, en el último año cerrado, teníamos un gasto total de 105.000 millones de euros año, es decir, que se estaría aproximando ya a superar el 9% del PIB. La pregunta siguiente es, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, pues lo que tenemos que ver es que tengamos recursos suficientes para mantener la calidad del sistema sanitario de nuestro país y para incorporar, desde luego, la innovación tecnológica y farmacológica, desde luego, en el sistema sanitario. En los estudios que se han hecho, tenemos una de las esperanzas de vida, junto con los japoneses, una de las más altas del mundo. En los estudios que se han hecho, se ve cómo una inversión muy corta en sanidad hace que mejore la esperanza de vida y a su vez hace que se gane en productividad en tu propio país. Eso no hace falta ser muy listos ni grandes economistas para tenerlo en la cabeza. Y por eso es muy importante que cuando hablemos, no hablemos solo en términos de porcentaje del PIB o de porcentaje de gasto per cápita, sino que lo hablemos más en términos de cómo invertimos y cómo mejoramos, vamos mejorando el acceso en equidad y la calidad del sistema sanitario. Y claro, si quiero hablar de la calidad del sistema sanitario, tengo que empezar hablando de lo que es el eje vertebrador de nuestro sistema sanitario, que es los profesionales sanitarios. Que tenemos en esta parte tan importante, y está aquí la directora de Recursos Humanos, nuestra subdirectora de Formación también, y por supuesto el director del SAS, saben que en este momento los profesionales quieren unas cuantas cosas que yo he puesto aquí, si luego hubiera unos minutos de debate. Quieren movilidad en condiciones de igualdad, quieren reconocimiento de su ejercicio profesional y quieren un aumento de la seguridad jurídica. Pero quieren algunas otras cosas más, como por ejemplo quieren formación continuada, quieren que la atención primaria tenga refuerzos, quieren mejor coordinación, atención primaria, atención especializada, quieren estabilidad en el empleo. Pero todas esas cosas son importantes si somos capaces entre todos de aportar al sistema sanitario lo mejor de nosotros mismos y somos capaces de
poco a poco, sin prisa pero sin pausa, ir avanzando en sistemas que tengan en cuenta realmente, pues no, por ejemplo, los años de servicio en exclusiva para determinadas cosas, y que tengan en cuenta también cómo es el resultado en términos de calidad de la asistencia sanitaria. Algunos hablan solo de resultados en términos de salud, pero ya saben que no está en manos de los profesionales que tú cures una patología. Puedes mejorar la sintomatología, pero no depende de ti, del profesional, que tú cures algunas patologías. Es verdad que asistimos a un momento en la historia de la medicina que ha sido espectacular, como saben. Nosotros empezamos el ejercicio de nuestra profesión en un momento en que se estaba llevando a cabo la aprobación por la FDA del ácido clavulánico. Fíjense ahora lo que hemos avanzado. Estábamos en un momento en que la leucemia amiloide crónica, más del 90% de pacientes, la esperanza de vida era de menos de un año. Y estamos ahora con que los pacientes de leucemia amiloide crónica tenemos una supervivencia altísima que supera el 90%. Lo digo porque también tenemos que ser optimistas y transmitirle a las nuevas generaciones que se ha avanzado mucho. Otro elemento previo a plantear los retos es lo que les hablaba de la era digital y la historia clínica, que me da la risa casi de poner esta transparencia, porque un sistema sanitario público estructurado desde hace décadas que tenemos, con una regulación legal que tenemos, con avances en interoperabilidad, y que tengamos en este momento 17 modelos de historia clínica en cada una de las comunidades autónomas, que nos tiene un poco que tal. Escucho ya saben que de sanidad es de algo de lo que habla todo el mundo, sabiendo sin saber. A veces los sanitarios no podemos hablar de otras cosas porque dicen, es médico, y es una cortapisa para que no hables, ¿no? Bueno, pues quiero decirles que alguien habla de la tarjeta sanitaria. Esto no es cuestión de tarjeta. Aquí tú con tu tarjeta sanitaria vienes al SAS o vas, te atienden, te atienden. Aquí la clave está en que el profesional que te atiende cuando llega una persona al servicio pueda saber cuál es la historia clínica del paciente, porque si no tendrá que volverle a repetir, porque ¿cómo llegan los pacientes a los hospitales? ¿Alguien cree que llegan estupendamente y después de haberse tomado 2 cafés? No, los pacientes llegan a veces después de un accidente de tráfico, con un infarto agudo de miocardio, pero que no saber los stent que tenía previamente, y ahí me paro. Y por lo tanto, lo que necesitamos como el comer es, antes de hablar, tengo para dar una charla de Big Data y de robótica, pero por favor, vamos a lo gordo y a lo importante, y eso depende de todos, no depende de uno, sino depende de todos, y hay que impulsarlo como el comer, porque el digitalizar la historia clínica y hacerla interoperable, digitalizada está, hacerla interoperable es clave. Y otro elemento clave para hacer luego plantear soluciones es la innovación. Aquí tienen a 2 figuras importantes, a Unamuno y a Ortega. Yo soy patrono de la Fundación Ortega Marañón, es todo un honor. Y ya saben el debate que había ya hace más de un siglo sobre que inventen ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, como lo estoy yo, de que la luz eléctrica, vaya por Dios el ejemplo, alumbra aquí también como allí donde se inventó. Frente a la concepción orteliana de abrirse y de estar abierto. Bueno, esta dicotomía ha pasado ya a la historia, pero es verdad que algunas veces parecería que no hacemos los esfuerzos suficientes para que la innovación sea una realidad. Ahí les ponía una imagen de todo lo que ha ido pasando y me he parado en el 15, puedo seguir, porque desde los años 20, cuando empieza toda la era después antibiótica, hasta todo lo que hemos sido capaces de poner en marcha hasta este momento, con toda la medicina de precisión, toda la tecnología CAR-T, de todos los fármacos que hay biológicos. Esta mañana, hoy es el día de la fibrosis quística, y hablaba con una neumóloga y ayer hablé con pacientes de fibrosis quística. Acaba de aprobarse ya hace unos meses, la EMA ha aprobado un fármaco que es un avance impresionante, como saben,
de una patología que, como saben, es muy invalidante, muy invalidante para los pacientes, para muchos pacientes que la tienen. ¿Cómo está España en innovación con respecto al mundo y a Europa? Bueno, pues está ahí en una posición intermedia, ¿no? Intermedia, hemos hecho esfuerzos, pero tan intermedio estamos que nos van por delante muchos países y estamos de países de la OCDE en el puesto 29. Y por lo tanto que tenemos que hacer un esfuerzo y en Europa estamos en una posición intermedia. ¿Por qué la innovación es un elemento clave? En los 2 últimos siglos, sin duda, la innovación en medicina es la clave del progreso en medicina y del progreso en salud. Y es la responsable, muy importante, de que vivamos más años. Ya saben que a la esperanza de vida en España no solo ha contribuido en los hospitales y la medicina, sino también que accediéramos al agua potable, porque en los años 50 había una parte de la población del siglo pasado que no accedía, también la eliminación de excretas, etc. Y la esperanza de vida ha ido creciendo a medida que el progreso económico y el reparto de la riqueza alcanzaba más personas. Pero los descubrimientos farmacológicos y tecnológicos han contribuido a que cada vez vivamos muchos más años. ¿Y por qué hay que innovar? Bueno, tenemos que innovar primero. Esos pacientes que vienen de atrás y que no teníamos una respuesta terapéutica, como les estaba diciendo, algunos tipos de cáncer, algunos tipos de cáncer de la serie hematológica, otras patologías. Primero, porque tenemos nuevos perfiles de pacientes. Tenemos cada vez pacientes más cronificados y tenemos tipología nueva. Tenemos nuevas conductas sociales y económicas. Sociales me refiero, por ejemplo, a la obesidad. Es que la obesidad se ha convertido, como saben también, en una pequeña epidemia del siglo XXI. Y en ese sentido ya le anticipo que uno de los retos tiene que ser destinar muchos más recursos a promoción de la salud, a esto que llevamos diciendo muchos años, a educación sanitaria y, por lo tanto, a prevención de patologías. También porque hay una revolución tecnológica, no nos podemos quedar atrás, y porque hay una transformación de este sector, del nuestro, y el impacto mayor. Si yo les tuviera que decir qué es lo que más ha cambiado en los últimos años en nuestro sector, lo que más, hay cambios políticos, hay no sé cuántas historias, pero lo que más es el cambio tecnológico, tecnología y fármacos. Eso es lo que ha transformado. O sea, ¿se imaginan hace 10 años la protonterapia? Pues la protonterapia que tenemos. ¿Se imaginan que les estuviera hablando de estos fármacos biológicos? Pues nada, porque estoy hablando, por ejemplo, tenemos un tipo de patología espinal que el fármaco, su precio, dicen que es 1,5 millones, pero que cura una patología espinal de la que sigue habiendo muchos niños y muchos adultos que tienen esta patología. Por lo tanto, hay una transformación, pero tiene que seguir habiendo más transformación. ¿Y qué es innovar? Bueno, esto a mí me gusta mucho contarlo porque hay quien cree que solo se innova en lo tecnológico. Es todo cambio, mi definición, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que aporta valor, no solo económico. Es decir, innovar, hablaré de los hospitales. En un hospital se puede innovar, pero no solamente poniendo en marcha un fármaco nuevo. No, se puede innovar en procedimientos, se puede innovar en la parte de humanización, se puede innovar en todos los procesos. Por ejemplo, de innovar es que un paciente no tenga que ir para ver a 4 especialistas 4 días distintos de la semana. Eso es innovar también. Vamos, es innovar para que el paciente tenga una atención mucho más integral. Por lo tanto, esa es la innovación. La innovación lo abarca todo y lo inunda todo. Innovación sanitaria y social, porque la innovación, y está aquí el director general también de Sociosanitario, es innovación sanitaria, pero también social. Aquí tenemos una asignatura pendiente tremenda, que es la coordinación sociosanitaria, que hemos vivido el problema justamente en la pandemia. Y todo eso, la innovación, no es que queramos incorporar innovación, eso tiene que tener un retorno en supervivencia, pero también en calidad de vida. Por eso, como luego les hablaré de lo que se está hablando y de lo que tenemos ahora que avanzar, es cómo
añadir valor a lo que hacemos. Es decir, un fármaco que innova es el que aporta valor en términos de curar patologías, de mejorar la supervivencia de un paciente o mejorar su calidad de vida. Y por tanto hay que medir el valor. Por eso, como luego les hablaré de lo que es mi sueño, que es que haya un NICE en España semejante al inglés, es de evaluar realmente el impacto que tiene lo que hacemos. ¿Y dónde se innova? He puesto el ejemplo, se innova también en primaria, pero ¿dónde se innova? Hay un centro de innovación relevantísimo, es el hospital. El hospital es, sin ninguna duda, donde en este momento, tanto desde el punto de vista tecnológico como farmacológico, se están haciendo, somos el primer país europeo en ensayos clínicos en este momento, y el hospital tiene que estar directamente en contacto con la universidad, señor rector, y también con la empresa, es decir, con el sector de farmaindustria, con el sector farmacéutico, con el sector tecnológico, con todo el sector de biotecnología. Tiene que estar permanentemente en contacto, pero es, si me lo permiten, en el sector salud es el core donde tiene que estar centrada la innovación, siempre, desde luego, en colaboración con la atención primaria. Porque innovar es ser más eficientes. Cuando tú innovas, cuando tú incorporas innovación de la de verdad, la real, cuando tú incorporas algo que innova, tú lo que haces es mucho más eficiente. Eres eficaz, pero eres también eficiente. ¿Por qué? Pues imagínense, porque si tú, un fármaco, hepatitis, para poner un ejemplo, hepatitis, recuerdan, 850 millones. Bueno, si algo ha demostrado un fármaco, su eficacia es el fármaco de la hepatitis, porque eso ha evitado en el corto, en el medio y en el largo que los ahorros de costes van a ser importantísimos, porque, bueno, además de años de vida potencialmente perdidos o ganados, además de ese valor que yo les ponía en una transparencia anterior, que es la calidad de vida, la supervivencia, pero también la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, eficacia. ¿Qué es un hospital innovador? Bueno, un hospital innovador es, como les decía, no solo el que tiene un instituto de investigación e investiga, o tiene un centro tecnológico que hace prótesis en 3D. Eso es innovación. Pero la innovación está también en la asistencia sanitaria, en la formación, en la investigación propiamente dicha, en la gestión de servicios no asistenciales y en el área administrativa de contratación. En todo esto está la innovación. Y ustedes que son gestores o algunos que lo serán en el futuro, a todos estos me dirijo, porque aquí hay mucho escrito, hay mucho paper, hay muchas cosas de las que aprender de buenas prácticas. Y les puedo asegurar que en todas las áreas hay, desde luego, elementos claves para mejorar y para innovar de forma permanente. En los procesos asistenciales hay información relevante. Si somos capaces de trabajar con información agregada y ver cómo se comporta un proceso asistencial, ya no el resultado en salud, sino el proceso asistencial, ya no la estancia media en un hospital, estos indicadores ya no sirven para nada. Aquí hay que ir, no sé si alguno de ustedes estudió el manual de Avedis Donabedian, cuando hablábamos de indicadores de estructura, entonces, en los 80, de proceso y de resultado. Los indicadores tienen que ser de proceso y desde el proceso clínico. Y en el proceso clínico está todo. Está también cómo funciona el área administrativa, cómo funciona atención al paciente, cuántas veces le haces ir para ver si está o no está, o cuándo no le coges el teléfono. Eso también es. Y cómo innovar, cómo ir haciendo transformaciones, no solo aumentando el gasto, porque hay quien cree que la sanidad solo se arregla si tú aumentes el gasto. El gasto, la inversión es fundamental, claro, pero es mucho más importante el saber que tú lo que inviertes, esa parte incremental, se destina a innovar. Fijaros, ¿dónde está la innovación? Por ejemplo, en la planificación global. Os pongo dos ejemplos de lo que han sido grandes innovaciones eficientes. La cirugía ambulatoria, que ahora la gente lo da por normal, pero no lo es, no lo ha sido, o la hospitalización a domicilio.
Estos son dos instrumentos de planificación global de un hospital que mejoran la eficacia y la eficiencia. Otro tema, la organización de los procedimientos, tanto procedimientos diagnósticos como procedimientos terapéuticos, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista asistencial. Y en los procedimientos diagnósticos se puede, a través de la información que se tiene de cómo son los procedimientos diagnósticos ante una sospecha clínica y un diagnóstico diferencial, tenemos una diversidad impresionante, por supuesto con unos costes impresionantes. Y en procedimientos terapéuticos también. Y por lo tanto tenemos que hacer una reflexión, tanto en procedimiento diagnóstico, que es lo que hacemos, etiología, y después diagnóstico diferencial y tratamiento, que yo sepa que no estoy ejerciendo la medicina en este momento. Y por último están las unidades de investigación, que son sin duda un elemento clave de la innovación. Pero lo que quería hacer una reflexión con ustedes, con vosotros, es, ahí ponía un mapa de unidades de investigación y todo lo que se está haciendo. Aquí en Andalucía puse un punto y podía haber puesto muchos más por todo lo que se está haciendo en materia de innovación y lo que están ustedes haciendo para integrarlo todo ello, que me parece una idea fantástica, de integrar todo lo posible, igual que hicimos en el Carlos III, creando las redes temáticas de investigación cooperativa, que el director del SAR recordará bien, y los ciber, igual tenemos que hacer sinergias con nuestros propios institutos. Aquí hay un problema también que es de profesionales que trabajan en los institutos, pero le ponía el ejemplo porque sin ninguna duda somos un país ejemplo de cómo estos institutos de investigación, estas unidades de investigación con formas jurídicas diferentes están haciendo un trabajo fundamental. Y no solo los que están allí en el instituto, sino todos los clínicos que participan de forma permanente. Por cierto, que tendremos que pensar en la carrera, en esa carrera profesional que yo puse en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y que nunca más se desarrolló. Y entonces alguno la intenta interpretar 20 años después y es muy difícil interpretarla. Eso está diseñado justamente para algo tan fundamental como es para que los clínicos tengan carrera clínica, carrera docente y carrera investigadora, que son las tres patas que tiene nuestra profesión. Por lo tanto, un hospital innovador es aquel que desarrolla y transfiere tecnologías y fármacos, además de las otras patas que les he dicho, y todo eso revierte en la sociedad. Es decir, los ensayos clínicos no se hacen los ensayos clínicos se hacen porque van a revertir en la sociedad. Pero lo más importante es pensar, como les decía antes, en la supervivencia, cómo sobrevive y vive el paciente. Aquí está supervivencia y calidad de vida del paciente. Esto también es devolver desde la innovación mayor eficacia y eficiencia, pero especialmente pensar que repercute en la calidad de vida del paciente. Bien, cuando hablamos de innovación, les pongo el ejemplo de los fármacos. Intervienen múltiples actores. Entonces, nunca pensemos que la innovación la vamos a hacer nosotros, solos. La innovación, imagínense, en materia de fármacos. En materia de fármacos interviene, primero, si está o no está en la cartera de servicios y las condiciones de fijación y precio. Las comunidades, la asunción de gasto farmacéutico a través de sus presupuestos. Como comentaba antes con un compañero, no se puede decir, ala, aquí esto te lo apruebo, y, un momento, qué coste tiene, etcétera. La prescripción de medicamentos y la educación sanitaria que nos corresponde a los profesionales sanitarios. La dispensación de los fármacos y el paciente, en muchos casos, el pago de una parte importante del fármaco. Es decir, no pensemos que cuando hacemos algo, cualquiera de los agentes se lo ponía, tiene que saber el ministerio, las comunidades, los profesionales, que todos tenemos que intervenir y los pacientes también. Por tanto, un hospital innovador, ustedes en el hospital tienen que buscar los gestores y en atención primaria. ¿Se ha ido? Si no el hospital innovador o el centro tiene que tener ideas transformadoras. Rodéense ustedes siempre de la gente innovadora, de la gente que tiene ideas transformadoras, no como elefante en cacharrería, pero ideas transformadoras, de mejoras tecnológicas propias, porque hay profesionales
lo que se conoce como investigación transnacional, que a mí un periodista un día me dijo, ¿ha dicho transnacional? ¿Con qué nación lo van a hacer? Digo, no, mire, esto va de otra cosa, es cómo trasladar la innovación al paciente, ¿no? En los propios servicios, por ejemplo, de traumatología y ortopedia, hay personas que tienen mejoras tecnológicas propias que pueden aportar al sistema. En las unidades de apoyo a la investigación y a la innovación hay personas que son transformadoras. También hay que tener en cuenta que uno no se puede quedar con el conocimiento propio, sino que la transferencia del know-how tiene que ir a empresas de base tecnológica o tienen que ir a otros hospitales. Y también que desde esas ideas transformadoras del hospital hay contratos de licencias, de patentes, de software que forman parte de lo que es el sistema de investigación español y por lo tanto que tenemos que hacer una reflexión de que trabajamos todos de forma conjunta, el CSIC, el Ramón y Cajal, las redes del Carlos III, los institutos de investigación, pero trabajemos todos de forma coordinada y no hagamos esfuerzos aislados, porque eso sí que conduce a la melancolía. Para ello hay que consensuar criterios y procedimientos para medir el grado de innovación mayor o menor que aporta una nueva terapia o una técnica. Que el interés y la utilidad de los productos y tecnologías sean objeto de evaluación permanente. Aquí tenemos una costumbre que es que solo evaluamos lo que entra nuevo. Pero, por ejemplo, en fármacos no evaluamos los fármacos que llevan 30 o 40 años. Eso no es de recibo. Eso es lo que algunos pretendemos que se pueda hacer también en nuestro país. Y actuaciones decididas de los poderes públicos en favor de las tecnologías y también siendo abiertos a que haya agentes favorables a abrir puertas, no a cerrarlas. Innovación es igual a evaluación más transparencia. Es decir, aquí nadie dice que innova y que esto es innovador si no hay una evaluación previa de lo que innova y no hay transparencia en el modelo. El reconocimiento de la innovación estimula el verdadero I+D. Es decir, cuando tú lo que premias es lo que innova de verdad, tú lo que estás es premiando al innovador. Un mercado muy eficiente, una vez expiran los derechos de propiedad industrial, es susceptible de aportar ahorros en el gasto. Es lo que hicimos con los precios de referencia, ¿no? Que lo que no tenía sentido es que fármacos que están fuera del precio de referencia, fuera de patente, no tuvieran un precio topado porque toda la parte que han dedicado a investigación estaba ya amortizada. El mercado recompensará al que aporte avances terapéuticos. Habrá competencia de precios una vez que se venza la patente y los operadores de la industria, le pongo la farmacéutica, puede ser la tecnológica, dispondrán de un marco de estabilidad y de predictibilidad. En este momento hay una espera de 1000 días para algunos fármacos en la Comisión de Precios. Ya saben que hay primero la Agencia Española del Medicamento, que autoriza fármacos o a iniciativa propia o que vienen de la EMA o de otros países por reconocimiento mutuo, y luego hay la Comisión de Precios de Medicamentos, que es donde se autoriza el precio que va a ser financiado por el sistema. Bueno, eso está generando algunos que otros problemas porque en este momento hay una riestra de productos que están todavía sin autorizar. Y les decía antes que el valor es la palabra clave en innovación. La innovación es el camino de comprender y adoptar el cambio para crear valor. Es decir, tú lo que creas es valor. Valor en términos de salud, de resultados en salud. Bien, pues en un contexto de cambio tecnológico, el objetivo de los decisores tendría que ser pagar por valor, por el valor que se aporta. Y el mismo énfasis en la inversión en lo que ofrece valor como en la desinversión en lo que no ofrece valor. Y la sostenibilidad de los sistemas de salud depende de la adopción inteligente de las tecnologías que nos permitan mejorar los resultados en salud. Estas transparencias las he hecho yo. Quiero decir con esto que les pongo aquí, después de haberme reflexionado yo mucho a mí misma, o sea, las ideas que yo creo que son con las que a mí me parece que habría que hacer un esfuerzo por conceptualmente tenerlo claro, el que piense que lo puede tener claro, ¿no? Por lo tanto, que todo aquello que no aporta valor, lo sentimos mucho, pero va a ser que no. Vale. ¿Y qué están haciendo en el mundo? Pues esto se está trabajando ya. Se están estandarizando la evaluación de lo que se llaman los PROs,
que son resultados reportados por pacientes. Es decir, en el International Consortium for Health Outcome lo que hace es medir, es una organización que se ha creado a propósito de medir y de reportar resultados en salud de pacientes de forma estandarizada. Lo que se hace con esto es, participa Harvard, participa Boston Consulting Group y participa Karolinska. Lo que se hace con esto es precisamente estandarizar qué es lo que está aportando realmente valor al sistema. Bueno, de esto podríamos hablar mucho, pero estas no son horas de que yo les dé a ustedes una conferencia. Decía Eugenio Dors, que eso se lo sabe bien aquí mi amiga directora y gerente de la escuela, que a las 8 de la tarde en Madrid o das una conferencia o te la dan. Y entonces yo digo que no quiero darles en Granada a las 3 de la tarde la conferencia. Bueno, el objetivo de modelos como el de ICON es facilitar el desarrollo de un conjunto estandarizado de variables que te permitan medir los resultados en salud, cosa que para todos ustedes pues es como el comer, ¿no? Que se entiende perfectamente. Y con esto lo que se ha hecho, lo que se está haciendo es basar las decisiones clínicas en resultados, en mejorar la calidad de la atención, en reducir costes, en evitar errores y procedimientos innecesarios y en mayor transparencia. Los pagos se hacen por los servicios que ofrecen resultado y no por los que no lo ofrecen. Y por eso llevo yo hablando en el desierto, predicando en el desierto, hablando durante años ya de que tenemos que ir a un modelo semejante al NICE inglés o al IGE alemán, y por eso preconizamos también aquí en España que haya, por un lado, un NICE y por otro lado, una agencia nacional. La gente habla solo de salud pública, es de salud pública y calidad asistencial, porque nos debemos de aproximar a lo que se ha denominado ya la cuarta garantía. La cuarta garantía es que además de la eficacia, de la seguridad y de la calidad en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, tiene que haber algo que es una valoración explícita del valor que aportan en términos económicos y en términos de resultados en salud, y por eso la estandarización de ICON. ¿Está el hospital solo en la colaboración público-privada? En innovación, sigo hablándoles de innovación. Pues no. España, ahí pone que es el tercer país europeo. En los últimos papers que he visto somos el primero. Somos el primero en ensayos. Y la colaboración pública-privada es cada vez más importante para la industria farmacéutica, que es líder en I+D industrial en España, con más del 20% de la inversión total del I+D. Aquí le ponía ejemplos de cómo colabora, por ejemplo, la Caixa en grandes proyectos de investigación, el programa PharmaBiotech, que no me voy a parar, y ahora innovar en humanización. ¿Por qué hay que innovar en humanización? Porque las personas son singulares, únicas y requieren respuestas personalizadas. Porque la incorporación de la tecnología está para servir al hombre, no para dañarle o destruirle. Y porque mejorar la seguridad de los pacientes es la clave de la humanización. Porque algunos la seguridad la quitan de un lado y dicen, hombre, humanizar sobre todo es la seguridad en las técnicas que tú estás aplicando al paciente. Y aquí lo que les ponía es que el talento de los profesionales es generador de innovación en todo lo que hace, en su función asistencial, en su función docente, en su función investigadora y en su función de innovación y transferencia, que es la que yo llamo la cuarta misión, que es una cuarta misión que deben de tener los profesionales sanitarios. Y aquí traía a colación una de las frases mejores que recuerdo de José Antonio Sacristán, que un gran humanista, un médico humanista fantástico, que decía que la deshumanización está al acecho cuando se obliga a los facultativos a estar más atentos a la pantalla del ordenador con los datos del paciente que a la persona que hay detrás de ellos. Y se pensarán ustedes, ¿y esto se puede hacer con la legislación que tenemos o no se puede hacer? Ahí les ponía ejemplo de 3 leyes, para no meterme con nadie, de 3 que yo llevé al Parlamento y aprobamos con el apoyo de todos los grupos políticos, que es la ley del Estatuto Marco, la ley de ordenación de las profesiones y también la de autonomía del paciente. Bueno, pues esta y la ley de cohesión y calidad, que no la he puesto, pero la podría poner. Hay mucho por hacer. Claro, tú haces una ley y 20 años después tú esa ley la tienes que reformar, porque eso hay cosas que valen, pero hay otras que no valen. Y por tanto, ahora ya les paso a lo que podemos hacer.
les hablaré de que hay que reformar leyes, pues si no, esto va a ser difícil, ¿no? Bueno, la pandemia ha demostrado que la importancia de la ciencia y la innovación son claves, que hay que contar con una estrategia nacional para la transformación de la sanidad, que esto no va por trocitos, que debemos reforzar nuestra capacidad tecnológica, si no nos va a ir mal, porque el mundo va por ahí, y que cuanto más preparados estemos, mejor preparados profesionalmente, la respuesta será más rápida. Por lo tanto, escenario, hay que reforzar el sistema de salud pública, el sistema de vigilancia epidemiológica no funciona, esto de los médicos centinela, esto es un desastre y esto hay que mejorar. Esa es humilde opinión. Hay que tener pool de profesionales. Lo que hemos visto en la pandemia es que tenemos que tener profesionales que en técnicas como, por ejemplo, intubar u otra serie de técnicas, no podemos no dejar de seguir formando a los profesionales. Hablo de las áreas médicas, no hablo de otra cosa. Y por eso hay que tener pool de profesionales enfocados a cualquier tipo de emergencia sanitaria. Hay que desarrollar la enfermería, he puesto familiar y comunitaria, pero otras especialidades de enfermería. Hay que crear una red de laboratorios de microbiología, pero de verdad. Miren, el tema de la COVID, se llevaban viendo en hospitales procesos desde final de diciembre y enero, procesos donde había neumonías no filiadas que eran ya en algunos casos posiblemente COVID. Si la red de laboratorios funcionara en red de verdad con el Centro Nacional de Microbiología, seríamos capaces que nos saltara la alerta cuando te aparece a la vez en 20 sitios que tienes neumonías no filiadas. Eso pasaba antes con procesos respiratorios en niños, que recordáis que de pronto y no se sabía cómo actuar, hasta que nos dimos cuenta que era un virus, qué tipo de virus era, etc. Por tanto, eso es fundamental. Hay que reconocer a nuestros sanitarios, porque si no, no hacemos nada, y reforzar la sanidad exterior, que buena falta nos hace. Hay que reforzar la gobernanza del sistema sanitario y por eso yo preconizo una agencia nacional de salud pública donde estén, la palabra nacional a algunos les aterra, a mí no, porque es una agencia donde se sienten en un órgano de gobierno el ministro de Sanidad y los consejeros de Sanidad o los responsables en quien delegue de todas y cada una de las comunidades autónomas y desde ahí se gobierne el sistema de salud pública. Y también hay una parte fundamental que es lo que les decía de evaluar la calidad asistencial. Hay que tener una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria. De esto se ha escrito muchas cosas, pero la pandemia también nos ha dicho que o reforzamos esta colaboración, pues desde la historia clínica que pueda acceder el médico en la residencia hasta tener un sistema totalmente integrado que no lo tenemos. En atención primaria, como el comer, hay que hacer actividades, potenciar las actividades de vigilancia y preventivas, mejoras organizativas, pero sobre todo dotación tecnológica, digitalización, acceso a pruebas diagnósticas y incentivar el conocimiento científico y la investigación también en atención primaria. En recursos humanos, no hace falta que les diga, hay más de un 35% de temporalidad. La formación continuada que ustedes están haciendo aquí y ahora me parece una idea excepcional y toda la que se está haciendo, pero no solo en gestión, sino en todas las áreas, desde luego clínicas, mejora de las condiciones laborales. A ver, la gente piensa que todo es dinero, no es verdad. Los profesionales sanitarios no es que quieran ganar no sé cuánto, no. Es un tema que tiene mucho más que ver con los otros elementos de la pirámide de Maslow. Es tema de que las administraciones se impliquen en su formación, que se tenga en cuenta su esfuerzo en formación, que se tenga en cuenta de forma importante la parte de docencia, que se recibe una retribución que es un poco de risa, que se tenga en cuenta la parte de innovación y por lo tanto no quieren, por supuesto tenemos en este momento una falta de ingreso de alumnos en facultades de medicina, después de que no hay suficientes profesionales, después de que se sacan pocas plazas de MIR, por cierto, esto de que se echan la culpa unos a otros, de que la culpa del MIR la tiene de que haya menos plazas, esto es una pescadilla que se muerde la cola y que tiene mucho que ver con cómo están reguladas las unidades de acreditación de formación. Se lo dice humildemente una persona que ha sido gestora y que ha sido ministra de Sanidad y me encontré con la sorpresa de que
De pronto veía un servicio que yo conocía, clínico, y había especialistas de cirugía vascular, 1, plazas de MIR, 1. Y yo, ¿y esto por qué? Ah, se cuenta. Por lo tanto, tenemos que involucrarnos todos y si queremos tenemos capacidad para formar a más profesionales, con calidad, por supuesto, y cumpliendo unos requerimientos, pero no de esta manera. Y, por supuesto, la enfermería, que también es algo importantísimo. Financiación. De todo lo que hablo, se necesitan recursos. Yo creo que hay que abordar un nuevo modelo de financiación sanitaria. Creo que el modelo que tenemos actualmente, y tenemos la culpa todos, todos los de un partido, los de otro partido, los de todo, creo que el que no sea finalista la financiación de la sanidad, creo que es un error. Esa es mi humilde opinión. La digo como Ana Pastor, todo lo que digo lo digo como Ana Pastor, que es como me han invitado, vicepresidenta del Congreso Institucional, pero lo digo como yo misma. Vale. Hay que poner fin a las excesivas diferencias de los recursos que se destinan. Cuando se incorporan prestaciones a la cartera común de servicio, tienen que tener financiación y, por tanto, hay que dotar económicamente al fondo de cohesión. Y luego, en I+D, promover la inversión. Ahí sí que se necesitan más recursos, un 1% cuando menos del PIB. Tenemos que tener una estrategia nacional de vacunas. Tendríamos que tener una fábrica en España de vacunas. Estamos haciendo en este momento Biofarma y también Rovi están, como saben, en la fase de fabricación de vacunas, pero tenemos inmunólogos expertos en vacunas como ningún país del mundo, porque hemos tenido cuando menos la gripe del 18 y la del 57, o sea que, aunque solo sea por lo que nos ha pasado, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Hay que potenciar la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que no haya lo que está pasando en este momento, que hay un cuello de botella. Considerar a la industria farmacéutica y la de tecnología un aliado. Hay que hacer un nuevo Profarma. Saben que el Profarma es el acuerdo que tiene Farmaindustria con el gobierno. Esto es más antiguo que la TANA, es de los años 80 y ha devenido en obsoleto. Hay un tema que me preocupa mucho, que es el plan de renovación tecnológica, una agencia de evaluación del medicamento que sea verdadera agencia de evaluación, el NICE, colaboración con la industria de genéricos y reserva estratégica de productos sanitarios. Y por eso nosotros planteamos una serie de reformas, ¿no? Unos lo llaman Pacto Cajal, otros hablan de la ley de pandemias, que buena falta nos haría para solventar lo que nos está pasando en este momento, que ante situaciones epidemiológicas idénticas tomamos decisiones diferentes y son los jueces, los magistrados, los que acaban diciendo cuándo cierras y cuándo abres. Yo creo que una ampliación de la ley 386 de medidas urgentes en materia de salud pública con una serie de ítems donde se diga con claridad cuándo la autoridad sanitaria puede tomar decisiones sin restringir, por supuesto, las libertades individuales de forma permanente, por supuesto, no, la Constitución es el marco que nos guía a todos, y luego hay que actualizar las leyes, ley de sanidad, la de cohesión, la ley general de salud pública, la de garantías, hay que adaptarlas porque llevan estas leyes, la de salud pública es del año 11, yo fui la ponente en aquella ley y creo que el tema de la agencia, se está hablando de un centro nacional, lo que se requiere es que todo lo que es salud pública, vigilancia epidemiológica, el CAES que abrí yo siendo ministra, el Carlos III, toda la parte que tiene del MOMO, más todo lo que es la Dirección de Salud Pública, más todas las comunidades autónomas con todos sus servicios de salud pública, eso hay que integrarlo en un órgano, porque si no, no tiene ningún sentido. Y, por supuesto, la Ley Básica de Autonomía del Paciente, que la gente la desconoce totalmente y que, si le pregunto yo en este momento, no me contesten cuántos de los que estamos aquí tenemos hecho el testamento vital, pues seguro que es que casi ninguno de nosotros. Y, por lo tanto, eso es otro tema también. A ver qué es lo que ha pasado y por qué. Y luego, en plan de recuperación y resiliencia, aquí les ponía lo que el Gobierno de España mandó a Europa para lo que van a servir los fondos, que van a servir para el fortalecimiento de la atención primaria, la reforma del sistema de salud pública, la consolidación de la cohesión, el refuerzo de los profesionales, con una reforma del estatuto, la reforma de la regulación de medicamentos, nuevas tecnologías, prevención y promoción de la salud,
aumento de las capacidades de respuesta, formación de profesionales y un plan para la racionalización del consumo. En fin, todo coincido porque todo está estupendo. Lo que tenemos que ver ahora es cómo esto se lleva a cabo, es decir, cómo realmente los recursos los aplicamos a todo aquello que genere valor y que tenga retorno. Y yo, alguna recomendación es que tenemos que tener todos una visión generosa y transversal, que más allá de diferencias ideológicas o intereses particulares hay que acercar intereses comunes y que las soluciones no van a provenir de medidas puntuales ni en políticas cortoplacistas de un partido político, no, sino que tiene que ser una agenda que tenga diálogo y consenso, porque creo que la sanidad merece la pena, con un único objetivo: mejorar el gran éxito colectivo que es hoy nuestro sistema sanitario. Y me he permitido, está en gallego, pero se lo traduzco, pues resulta que mi médico de cabecera me quitó el vino, el café o la sal. Y le contesta, dice, pues nada, vengo ahora por una segunda opinión. Pues yo lo que les digo a ustedes es que me gustaría que tengan una segunda opinión. Y termino con uno de las personas que más he admirado siempre, que es Ortega, que dice que solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Y todo lo que hagamos, esto es de Malcolm Thomas Mack, todo lo que hagamos ha de ser con la mirada, la inteligencia y el corazón puestos en el paciente, porque él, el paciente, es la razón de ser de nuestra profesión querida médica y de los hospitales y de la atención primaria que se le olvidó. Muchas gracias.